Bueno, hola a todos. La idea entonces hoy es la de poder apoyarnos un poco en el texto que tienen para leer acerca de las cualidades que debiera tener un buen orador. Como ya hemos mencionado antes, obviamente una de las condiciones fundamentales es poder comunicar bien. Ahora, comunicar bien significa, en términos bien amplios, pero también concretos, el hecho de poder decir de tal manera que nuestro auditorio comprenda lo que estamos diciendo. Es decir, tratar de conocer quiénes son nuestros interlocutores, tratar de poder llegar efectivamente con nuestro mensaje, cualquiera sea este, pero también, fundamentalmente, tener algo para decir, es decir, saber que vamos a comunicar algo cuyo contenido es importante, es decir, debe ser un contenido conocido por mí y debe ser un contenido que tenga una finalidad o un propósito. El propósito puede ser informar, el propósito puede ser dar razones de, el propósito puede ser el hecho de, por ejemplo, introducir a alguien en una temática o en determinados saberes desconocidos. No importa. Lo importante es que debe haber un algo para decir en este discurso, en esta alocución que yo inicio. Y uno de los principales puntos de partida es tener confianza en uno mismo. Si uno considera o uno cree que bueno, no es capaz de hacerlo y posiblemente no sea capaz de poder llevar adelante esa acción. Es decir, el hecho de hablar en público supone algunas cualidades que de alguna manera se aprenden. Esta es una de las primeras cuestiones a considerar. Es decir, antes se pensaba que un buen orador nacía con determinadas condiciones. Hoy sabemos que no, que esas condiciones se pueden adquirir, que esas condiciones se pueden aprender y que hay, o vamos a tratar de recorrer algún camino en relación a esto, hay algunos tips, hay algunos consejos, hay algunas cosas a tener en cuenta para convertirse en un buen orador. Una de las cuestiones principales es, obviamente, dedicarle tiempo y ciertas prácticas a la oralidad. Nosotros pusimos mucho énfasis en la escritura, porque la escritura tiene una forma, ¿no?, que nosotros llamamos gramática, que además tiene ritmos, tiene tiempos, tiene espacios, tiene pausas, tiene entonación, tienen un montón de reglas que configuran el lenguaje y que lo hacen mucho más efectivo y comprensible. Entonces, eh, una de las principales cuestiones, por ejemplo, si yo tuviese que dar o tuviese que hablar en público y leer, ¿no?, previamente un texto construido, es decir, tengo que comunicar, por ejemplo, una resolución, un decreto, o tengo que hablar sobre determinado tema y ese tema ha sido preparado por escrito con antelación, bueno, hacer una lectura una y otra vez del mismo texto, practicar esas entonaciones, practicar esas pausas, practicar ese ritmo. Y si no es así, si yo voy a tener un texto como apoyo, como apoyatura, como guía, como sostén, también conocer muy bien de qué habla ese texto y saber cuáles son las partes que lo componen para luego sentirme un poco más seguro a la hora de abordar informalmente, ¿no?, el contenido de eso que ha sido pensado anteriormente. Algunas de las cosas que el texto que les propuse tiene en cuenta es: un buen orador es aquel que ha tenido una, podríamos decir así en términos bastante amplios, una experiencia de vida y no una experiencia acumulada. Es decir, que puede hablar o que tiene algo para comunicar o para decir que parte desde una concepción bastante honda y profunda de algunos acontecimientos que ha vivido en su vida y que los capitaliza, los hace propios, digamos de alguna manera los atesora y que se ponen de alguna forma en evidencia, en práctica a la hora de hablar. Pueden ser las lecturas que uno ha hecho, las experiencias que uno ha tenido en la vida,
Algunas pueden ser experiencias positivas, otras negativas, pero todo eso confluye a la hora de convertirse en un buen orador. Y ahí nos damos cuenta que aquel que tiene cierta experiencia en la comunicación tiene también mayores chances de llegar, ¿no?, a una comunicación más efectiva. Ser muy atentos también a la hora de escuchar, es decir, establecer una escucha atenta, aquel que está dispuesto a hablar, aquel que tiene la responsabilidad, incluso a veces la obligación de tener que hablar en público, tiene que ser una persona entrenada en la escucha, es decir, alguien que pone mucha atención en cómo hablan otros también, en qué tiempos, en qué pulsos esa comunidad determinada de oyentes, ¿no?, se comunica, interactúa, ¿no?, está sensibilizada. Eso es muy importante, saber a quién uno se dirige. Eso es fundamental y también de alguna manera se demuestra en el acto de hablar. Y como les decía hace un rato, hablar en público es algo que se aprende, y se aprende a hablar en público hablando en público, ¿no? Como uno aprende cualquier otra destreza, ¿no?, entrenándose, haciendo esa o llevando a cabo esa acción. Sería muy ilógico pensar que uno puede aprender a ser un buen orador solo desde la lectura de los textos en relación a la materia, o no sé, o viendo simplemente algunos oradores en YouTube. Este, Desde luego eso nos ayuda, pero para poder hablar en público y hacerlo de una manera, repito, efectiva, implica eso un entrenamiento, implica también una, una dedicación, ¿no? Y algo que aparece aquí en el medio, una cuestión importantísima, es la cuestión del temor. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo miedo a hablar en público, ¿no? Hay muchas personas que se sienten avergonzadas frente a esto. Y en realidad el temor es algo, si se quiere, saludable. Tener un poco de temor es algo saludable porque implica que uno se siente responsable frente a lo que está haciendo. Uno siente cierta responsabilidad ante la tarea que va a emprender, y eso es bueno. Lo que no es bueno es cuando ese temor o ese miedo se vuelve excesivo, tan excesivo que nos paraliza, que no nos permite articular las palabras, que no podemos recurrir a determinadas ideas, cosas que nos han pasado a todos, quizá como experiencia común en los exámenes orales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando yo no puedo recurrir a esos saberes que tengo porque la situación en la que me encuentro de temor, ¿no?, me bloquea? Bueno, hay algunas cuestiones para tener en cuenta. Yo, antes de ir a eso, les voy a proponer en unos segundos que podamos ver una conferencia que dictó Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un gran literato argentino, nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura, que tenía algunos inconvenientes, podríamos ponerlos así, muy entre comillas, personales, que tenían que ver con, era muy tímido, balbuceaba al hablar, pero era un sabio, digamos, ¿no? Era hoy podríamos decir, era un hombre que tenía muchos conocimientos acerca de la literatura, era un erudito, y realmente logró, consiguió una forma, digamos, de comunicación en público que era altamente cautivante, porque todo lo que Borges tenía para decir era interesante, hacía relaciones respecto a la literatura clásica que otros no habían hecho, y además escribía muy bien, con lo cual esas posibles dificultades que estaban ligadas a su personalidad eran fácilmente salvables cuando uno lo escuchaba hablar. Era muy, muy atrayente, a pesar de tener estas quizá características que uno no espera en un orador, ¿no?, en un orador avesado. Sin embargo, Borges dio innumerables entrevistas, hablaba muchos idiomas, y fue muy reconocido en el ámbito de la literatura, como les decía, pero pudo, digamos, sortear esa timidez que digamos, lo imposibilitó durante años a presentarse en público, con una, digamos, eficacia total, con un notable éxito.
vamos a ver un fragmento de, de una conferencia que dio Borges acerca de la ceguera para que ustedes puedan detectar estas cosas que fui diciendo y obviamente aquel que tenga interés en verla completa la puede buscar en YouTube. Señoras, señores, en el decurso de mis muchas, de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto a lo abstracto. Por consiguiente, voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, ceguera parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde, puedo descifrar el azul, y sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel, que me ha sido siempre leal, que me ha acompañado siempre, y es el color amarillo. Recuerdo que de chico, si mi hermana está aquí lo recordará también, yo me demoraba ante una de las jaulas del jardín zoológico en Palermo, y era precisamente la jaula de los tigres, la jaula del tigre y este leopardo. Yo recuerdo que yo me demoraba ante el oro y el negro del tigre hasta el atardecer, y aún ahora el amarillo sigue acompañándome. Y he escrito un poema titulado El oro de los tigres, en que hablo de esa amistad del amarillo conmigo, como siempre el amarillo estuvo conmigo. Y ya que estoy hablando de colores, quiero empezar recordando un hecho que suele ignorarse y que no sé si es de aplicación general, y es este. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión. Shakespeare dice, "Looking on darkness which the blind do see", mirando la oscuridad que ven los ciegos. Y si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraña, es el color negro y el color rojo. Le rouge y le noir son los colores que nos faltan. Y para mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en ese mundo de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. Yo hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Y el rojo también, que se supone que es un color más vivo, ha desaparecido para mí. Lo veo como un vago marrón. De modo que el mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso, estoy hablando en mi nombre, en nombre de mi padre, de mi abuela, que murieron ciegos y sonrientes y valerosos, y yo espero morir así también. Bien, vemos entonces ahí en el fragmento de la conferencia de Borges acerca de la ceguera estos aspectos que mencionábamos, ¿no? La vacilación, quizá un discurso entrecortado, este, pero que tiene, digamos, o que ha tenido, mejor dicho, una llegada a su público masiva. Obviamente estamos hablando de Borges, que alcanza una masividad, obviamente, desde la escritura, pero cuando se convierte en un personaje, digamos, semi-mediático, porque Borges asiste a la época de la televisión, digamos, el surgimiento de la televisión, este, muchas personas en distintos lugares del mundo, porque debemos decir también que fue su reconocimiento, es el de una figura internacional, eh, se acercaban para escucharlo, aún con estas dificultades, digamos, ¿no? Con estas interferencias que uno podría señalarle a cualquier buen orador, pero que no de ninguna manera van en desmedro de su eficacia. Entonces,
decíamos esto, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta es el hecho de poder, digamos, tener algo para decir, el hecho de poder comunicarnos, y en ese poder comunicarnos implica también saber interpretar al auditorio. Eh, y en esta cuestión de poder hablar acerca de lo que uno conoce, eso nos da una notable seguridad psicológica. Es decir, es muy difícil tener que hablar de temas que uno ignora, porque empezamos a volvernos recurrentes, eh, vacilamos mucho al hablar, no podemos ser claros en la forma expresiva. Bueno, lo que nos pasa cuando tenemos que hablar de un tema o de una situación que no manejamos totalmente, ¿no? El hecho de poder estar concentrados, ¿no? Frente y relajados al mismo tiempo, es decir, relajados implica aquí tener la posibilidad de obviamente eliminar la mayor cantidad de tensiones posibles, porque eso nos va a permitir de alguna manera desenvolvernos mejor en el discurso y estar concentrados quizá no tanto en lo que está ocurriendo en el auditorio, sino más bien concentrados en lo que debo decir, ¿no? A veces nos ocurre que estamos muy pendientes de lo que pasa, ¿no? De la cara de la gente, de si se encuentra a disgusto, si está aburrida, etcétera, y eso, digamos, dificulta o se traduce como una dificultad en mi oralidad, digamos, ¿no? En mi forma expresiva. De todos modos, es importante aclarar acá que uno también debe seguir el pulso de su auditorio, es decir, tenemos que tener un registro, no sé si permanente, pero un registro, este, digamos, habitual de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Si no es muy difícil, eh, digamos, pensar a un orador con un público ciego, digamos, ¿no? Con un agujero negro delante nuestro, que no sabemos, digamos, qué está pasando ahí, si nos están escuchando o no, si hay uno sentado, dos o ninguno, digamos, ¿no? Bueno, el hecho de poder controlar el cuerpo, el hecho de poder controlar el cuerpo a veces se puede lograr a través de pequeñas estrategias, como pueden ser, no sé, tener un pizarrón, manipular algún objeto, moverse si estamos en un lugar que nos permite esa posibilidad, etcétera, ¿no? Ese nerviosismo inicial va a ir cesando a medida que uno vaya logrando esta seguridad escénica, ¿no? Que es todo un tema, digo, hay mucha gente que padece un trastorno, una patología, que es justamente el pánico escénico, ¿no? Que no pueden presentarse ante el público. Entonces, digo, en mayor o en menor medida a todos nos ocurre algo parecido, y existen estas estrategias para poder minimizar esos aspectos indeseables, ¿no? Obviamente también saber que tengo para decir algo importante, tener confianza en nosotros mismos. Esta es otra de las cuestiones, ¿no? Que nos convierten, o que nos facilitan la oralidad. Si yo no estoy convencido de lo que voy a decir, es lo mismo que decíamos hace un rato. Si yo no sé de qué voy a hablar, si no estoy convencido de que lo que voy a expresar, si no tengo entre manos algo que me parece que es importante, incluso que yo lo puedo presentar de una manera interesante, bueno, ahí tenemos un muy mal comienzo, ¿no? Es algo así como poder hablar por una causa, como dice el autor, ¿no? Es decir, sentirse parte de una causa importante, ¿no? Tener un buen comienzo, este es un punto muy interesante, porque incluso uno puede ensayar un comienzo en la situación de un discurso, digamos, ¿no? Obviamente las posibilidades son miles. Uno puede ensayar discursos que incluyan el humor, pero hay contextos en los que eso no es posible, por lo tanto hay que empezar con, digamos, un comienzo formal. Pero si uno tiene muy bien armado el comienzo, luego, digamos, quizá desde a partir de ese momento, el, el clima del discurso, digamos, hasta su final, eh, depende en muchos casos de ese comienzo, de la efectividad de ese comienzo, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo de Hernán Aldana Marcos, eh, que justamente apela
a una estrategia para hablar de lo que nos pasa a los educadores en el aula. Ay, tarado. Perdón. Los nervios, perdón. ¿Se escucha bien? Perdón. Un poquito de luz puede ser. Para ver las caras necesito eso. Bueno, día fuerte en la rodilla y en el alma. Estar acá es esos momentos de la vida son únicos. Gracias Educar y gracias a ustedes que quise estar desde temprano para escucharlos y disfrutar. Gracias Cecilia de vuelta por hacerme tan feliz y ustedes por admirarlos tanto, ¿sí? Matilda, te quiero llevar a casa. Impresionante. Bueno, ¿qué hace un biólogo acá y qué puede aportar para ustedes? A ver la que viene, la otra. A ver si les pasa esto, ¿no? Zapatilla, chicos, tengo algo re importante para contar. ¿Les pasa? Ya no sabemos qué hacer. A ver, para llamar la atención de nuestros alumnos. Ya no sabemos qué hacer. Perdón por engañarlos, pero es un poquito... Lo de San Miguel ya lo saben, ¿eh? Ya sabían ustedes, pero bueno, perdón por engañarlos, pero un poquito es la idea, ¿no? Qué locura tenemos que hacer para poder captar la atención de esos chicos, para que suelten el celular, para que se olviden de la Play, para que se olviden de lo que vieron en el noticiero a la mañana y estén con nosotros en el aula. Y es un poquito lo que vengo a contarles en este ratito antes que los pasen a buscar los micros con sus papis y se los lleven, ¿sí? Entonces, tenemos un ratito, a ver, ahora sí, para poder empezar a entender cómo poder captar la atención de los alumnos, tenemos que saber qué hace el cerebro, porque con ese cerebro aprendemos. Aprendemos con todo el cuerpo, con el cerebro fundamentalmente. ¿Y qué? Bueno, ahí vemos cómo Hernán Aldana, obviamente no se tropieza cuando ingresa no se tropieza, digamos, accidentalmente, se tropieza adrede cuando sube al escenario y lo hace, digamos, con este recurso que revela muy poco tiempo después, como una forma de llamamiento de atención, digamos, algo que está ocurriendo ahí es importante, ¿no? Y nos convoca en este caso uy, mirá, pobre tipo se cayó al iniciar su conferencia, su presentación, mirá, te puede dar risa, digamos, ¿no? Y él sabe que ese recurso es eficaz desde el punto de vista cerebral porque asegura, en esa charla justamente trata este tema, asegura que el cerebro recuerda con mucha más nitidez y con mayor detalle aquellos acontecimientos que son, digamos, podríamos decir, atípicos, ¿no? Que rompen con lo rutinario o con lo esperable. Y eso se enlaza a un acontecimiento que puede ser muy mínimo, como una caída, y que hace que, podríamos decir así, en términos muy simples, que esa conferencia se vuelva inolvidable. Ahora, ingresa con un paso de humor, digamos, ¿no? Y lo sostiene de alguna manera en toda su presentación. Y eso hace que la gente esté más dispuesta a escucharlo. Es una estrategia muy utilizada. Repito, tiene que ver con el humor. No siempre todos los contextos dan para que uno tenga un comienzo de esta naturaleza. Obviamente, si me toca notificar algo que yo, trágico o de carácter formal, no puedo utilizar el humor, pero a lo que vamos con esto es que el comienzo debe estar de alguna forma pensado, ¿no? para que luego el resto del discurso convoque a este auditorio, ¿no? Sostenga la atención, porque lo que estamos buscando en definitiva es eso, es que los demás nos presten, ¿no? Por un rato su atención. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es, bueno, si yo tengo que prepararme para, obviamente, una charla, una presentación, no sé, la notificación acerca de una investigación o un suceso que está en curso, debo estar bien físicamente, debo descansar adecuadamente, debo estar bien psicológicamente, todo eso de alguna manera intenciona, no determina, pero intenciona, ¿no? La calidad de lo que yo voy a enfrentar, ¿no?
Algunos aseguran que es bueno respirar, ¿no? Hacer inspiraciones hondas. Esto lo he visto yo muchas veces en las técnicas teatrales, ¿no? Antes de entrar a la escena, ¿no? Todo el hecho de oxigenarse también implica que el cerebro funcione un poco mejor, bueno, incluso hasta, digamos, como una forma de prepararse para lo que viene. Y algunas otras dos cuestiones a tener en cuenta: asumir dentro de lo posible posturas extrovertidas, ¿no? Como hace Hernán. Hernán de alguna manera se expone, ¿no? A hacer el ridículo, entre comillas, para que su discurso tenga, ¿no? un determinado clima, ¿no? Una determinada llegada. Pero a veces uno puede tomar posturas un poco más descontracturadas, caminando de un lado a otro, siempre que eso sea posible, desde luego, haciendo alguna broma en medio de lo que estoy diciendo, incluyendo a otros, etcétera, ¿no? Lo más importante cuando uno, digamos, debe hablar en público es concentrarse en lo que debemos decir, ¿no? Y no concentrarnos en nosotros mismos. Es decir, no concentrarnos si estamos sudando, si nos sentimos nerviosos, si estamos temblando, si el otro me está mirando de una manera determinada, sino concentrarme en lo que yo debo decir. Eso hace que todas esas tensiones, conforme va pasando el tiempo, se van aquietando y entonces me permiten una mejor performance, ¿no? Me permiten una mejor disposición. Bueno, algunas claves que ustedes van a poder, obviamente, complementar con el texto para hablar en público. Los saludo y les dejo el deseo de una buena semana.